Hace 2500 años, una mujer de mediana edad se sentaba en las profundidades de este templo, majestuoso en aquellos tiempos, y predecía el destino de imperios y reyes. Pronunciaba sus profecías en trance, seguramente bajo la influencia de antiguas drogas, y lo solía hacer en forma de adivinanzas sobre las que había que reflexionar para entenderlas. Una mala interpretación podía ser nefasta. El oráculo de Delfos era uno de los más celebrados y poderosos de la antigüedad. Se creía que a través de aquella mujer hablaban los mismos dioses. Los secretos del oráculo. El centro del universo. La exactitud de las predicciones de Delfos era extraordinaria. Desde el resultado final de guerras a la fidelidad de mujeres o a la predicción de sucesos de la historia de Grecia. Se dice que fue aquí donde el primer oráculo predijo la guerra de Troya, donde predijo que las leyes democráticas de Atenas se aprobarían y que Alejandro Magno iba a ser invencible. Incluso los filósofos más incrédulos confiaban en el poder de Delfos. Platón, Tucídides y hombres de tal talla que se cuestionaban todo lo que se les ponía delante, creían que el oráculo de Delfos pronunciaba las palabras de los dioses. Platón situó un oráculo basado en el de Delfos en el centro de su ciudad ideal. De hecho, fue este oráculo el que afirmó que Platón era el más sabio de entre los hombres. Los griegos tenían muchas maneras de descubrir la voluntad de los dioses. El vuelo de los pájaros, el movimiento del fuego o incluso las entrañas de los animales se interpretaban como signos divinos. Uno siempre intenta descubrir cuál es la voluntad de los dioses. Se hace según los augurios de la derecha. Un trueno a la derecha quiere decir que le place a los dioses, igual que si un pájaro se te acerca volando desde la derecha. Pero en Delfos eran los propios dioses los que hablaban a través de sus sacerdotisas. La palabra oráculo tiene 3 significados. Puede ser la sacerdotisa que pronunciaba las profecías, las propias profecías y el lugar en el que se realizaban dichas profecías. Sorprendentemente, el oráculo de Delfos hizo predicciones durante más de 1000 años. Pero, ¿de dónde le venía ese poder clarividente y cómo es posible que durara tanto tiempo? Puede que la respuesta a estas preguntas se encuentre en el propio Delfos. Según el mito griego, Delfos es el centro exacto del universo. La historia cuenta que un día al alba Zeus soltó 2 águilas, una desde el extremo oriental del mundo y otra desde el occidental, y ambas se encontraron justo en Delfos. Uno de los símbolos de Delfos es el ónfalos, el ombligo que representa el centro del mundo. Otra leyenda cuenta la historia de cómo un pastor llamado Coretus descubrió un yacimiento de cesio que emitía vapores. La persona que los inhalaba podía ver el futuro. Pero la historia comprobable de Delfos empieza en el siglo XVI a.C., 1000 años antes de que llegara a su época dorada. Aquí, en los estratos más profundos de estas ruinas, los arqueólogos encontraron restos de un asentamiento humano y de un santuario dedicado a la antigua diosa de la tierra, Gaia. Puede que ya hubiera un oráculo de Gaia en aquella época y que anunciara sus profecías desde esta cueva sagrada a unos 10 kilómetros del lugar actual. En el siglo X a.C., Gaia fue sustituida por un nuevo y más poderoso dios traído por los dorios, unos invasores procedentes del norte. El nuevo dios se llamaba Apolo, el dios de la razón, la luz, la música y las profecías. Esta estatua de marfil correspondiente al siglo VII a.C. y encontrada en Delfos es una de las representaciones más antiguas de Apolo que se han encontrado.
La conquista de Delfos por el nuevo dios fue sangrienta. Apolo tuvo que matar una pitón que guardaba el santuario de Gaia. En recuerdo de la serpiente y de Gaia, Apolo eligió a una mujer para ser su suma sacerdotisa y la llamó Pitia o Pitonisa. Conocida también como Sibila, hacía sus predicciones desde este antiguo montículo. La pitonisa acabó trasladándose al interior de una cabaña hecha de laurel, el primero de los 6 templos de Apolo. Para cuando se construyó el primer templo de piedra en el siglo VII a.C., la fama y la influencia de Delfos se había extendido por todo el mundo griego. Plagas, sequías, hambrunas, guerras, prácticamente cualquier situación de crisis atraía aquí a peregrinos que querían hablar directamente con los dioses. El asedio de una ciudad no se podía hacer sin consultar a Delfos. La fundación de colonias, el establecimiento de nuevas religiones, los cambios en las religiones, cambios en las leyes, había que consultar a Delfos. Tenía que dar su aprobación. Si el santuario de Delfos hubiera dejado de funcionar, por así decirlo, todo en Grecia habría quedado paralizado. Poco queda ahora del esplendor y el drama de Delfos. Esta es la rampa por la que subía la pitonisa al entrar al templo de Apolo, donde se preparaba para emitir su profecía. Se dice que de aquí, de la legendaria fuente de Castalia, brotaba agua profetizadora en la que se bañaba la pitonisa antes de hablar. Esta es la vía sagrada por la que andaban los peregrinos. Estaba llena de esculturas, estatuas y tesoros de todo el mundo. Y en lo alto lucía la esfinge, con su enigmática sonrisa, símbolo del misterio de Delfos. El oráculo no era la única razón por la que la gente iba a Delfos. Este estadio albergaba espectaculares competiciones deportivas. Eran los Juegos Píticos, solo superados en prestigio por los olímpicos. Y este anfiteatro de Dionisos fue en un tiempo la sede del primer festival artístico del mundo antiguo. Dionisos, dios del teatro y del vino, fue venerado en Delfos junto con Apolo. Cada año, las montañas con vistas al templo se llenaban de los ecos de las extáticas ceremonias secretas de sus devotas. Al principio, el oráculo de Delfos solo recibía visitas una vez al año, el 7 de febrero, cumpleaños de Apolo. Pero hacia el siglo VI a.C., la demanda era tal que la pitonisa se vio obligada a ofrecer sus servicios 9 veces al año, una vez al mes, desde febrero hasta octubre. A pesar del peligro y de los gastos que suponía el viaje, llegaban peregrinos de todos los rincones del mundo antiguo: Turquía, el norte de África o la actual Francia. Era tan dificultoso venir a Delfos. Por ejemplo, si se venía desde Atenas, se tardaba un mes. Había que cruzar todas estas montañas. Si se venía desde el mar, había que enfrentarse a él y al mal tiempo. Se tenía todo en contra. ¿Voy o no voy? Era un proyecto de vida, venir aquí. No todo el que hacía el largo camino hasta Delfos conseguía ver a la pitonisa. Solo algunos privilegiados llegaban a verla gracias a sus extravagantes ofrendas y regalos. Cuando la isla de Quíos, por ejemplo, se presentó con este gran altar en Delfos, los sacerdotes dejaron que los quiotas se pusieran al principio de la cola, como demuestra esta inscripción. Para el resto, el orden de consulta era por sorteo. Los que no tenían suerte y se quedaban fuera a pesar del duro viaje, tenían que esperar otro mes para ver si tenían mejor fortuna. Los que conseguían entrar en el templo vivían una de las experiencias más misteriosas e impresionantes de su vida. Tened buenos pensamientos y augurios, les decían los sacerdotes al acompañarles por la rampa. Lo primero que veían en el interior, inscrito en la pared, era un aforismo atribuido a los 7 sabios de la antigüedad. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo,
un asombroso y determinante consejo para los que venían en búsqueda de una profecía. El trance. Hay que decir que no se sabe casi nada a ciencia cierta sobre las mujeres que hacían de oráculos y cuyas profecías guiaron la antigua Grecia. Infinidad de peregrinos llegaron a Delfos durante más de un milenio para ser recibidos por los oráculos. Sin embargo, no se ha encontrado ningún relato directo de una visita a la pitonisa. Las pruebas visuales no son mucho más abundantes. Este pequeño dibujo en el interior de una vasija es la única ilustración clásica de una pitonisa realizando su trabajo. Pero hay una cosa que sí se sabe, y es que los primeros oráculos eran mujeres jóvenes, vírgenes y atractivas. Demasiado atractivas, al parecer. Por lo visto, una pitonisa o fue raptada o se fugó con un peregrino. Por eso aquel puesto empezó a ser desempeñado solo por mujeres de mediana edad. Mujeres normales, aldeanas que no tenían una conexión especial ni habían hecho ofrendas especiales. Es interesante porque significa que no querían que el trabajo fuera desempeñado por gente importante, gente con influencia, gente con intereses o bien relacionada. La pitonisa solo trabajaba 9 días al año, pero el trabajo de profetizar oráculos tenía mucha demanda. En el siglo VI a.C. había disponibles 3 pitonisas para relevarse en los días de mayor movimiento. No era solo un día en el que estar inspirada por el dios Apolo, en el que sentirlo en tu cuerpo y explicar las visiones que él te había hecho ver a través de la mente. Si nos ponemos en la piel de las pitonisas, nos daremos cuenta de que debía de ser un trabajo agotador. Para la preparación de dicho trabajo, era necesaria una sugestión ritual y psicológica. Al alba, acompañada por 2 sacerdotes, el oráculo se bañaba en la legendaria fuente de Castalia, que se creía que era una fuente de inspiración divina. Dentro del templo, bebía de otra fuente a la que también se le atribuían poderes especiales y cuya agua entraba a través de un caño que salía de la cabeza de un león. Mientras, los peregrinos hacían sus propias preparaciones. También se bañaban en la fuente de Castalia y seguían el ritual para ver si Apolo estaba dispuesto a responder a sus preguntas. El ritual consistía en llevar una cabra al altar. Allí cada peregrino echaba un cubo de agua fría por la cabeza a su cabra. Si la cabra actuaba de manera natural y se sacudía, era un sí. Apolo quería contestar a sus preguntas, pero si la cabra no se sacudía y se quedaba quieta, quería decir que Apolo no quería responder. Se tenían que llevar la cabra sin que se les hubieran respondido sus preguntas y volver otro día con otra cabra. Para entonces, la pitonisa se encontraría aquí, en este pequeño habitáculo de la parte trasera del templo en el que hacía sus profecías. Aquí estaban las ánforas originales que representaban el ombligo del universo. Aquí también había, según la teoría más común, un cuenco con hojas de laurel que se suponía que la pitia mascaba para provocar el trance. ¿Era el laurel su fuente de inspiración? Parece ser que no. Algunos estudiosos de los clásicos han subido a Delfos y han mascado grandes cantidades de hojas de laurel y no han recibido más inspiración que un gran dolor de estómago debido al alto contenido en ácido prúsico que tienen las hojas de laurel. Según otra hipotética versión popular, la pitonisa conseguía su trance con unos vapores que emanaban de una grieta que había bajo su trípode. La misma grieta que encontró el pastor Coretus. Cuando los franceses hicieron excavaciones en Delfos en el siglo XIX, la famosa grieta fue una de las primeras cosas que buscaron,
pero no encontraron nada. Las cosas pueden haber cambiado. Es una parte del mundo muy activa tectónicamente. Hay terremotos, corrimientos, cambios tremendos en la orografía y perfectamente podría darse el caso de que algo que existiera en el pasado no exista en la actualidad. No obstante, no hay pruebas comprobables de ello. Fuera cual fuera la causa, la pitonisa entraba en una especie de trance. Cuando le empezaba a temblar la rama de laurel que sostenía en la mano, los peregrinos entraban acompañados por un sacerdote. Dicho sacerdote era como un intermediario, y los relatos cuentan que era él el que formulaba las preguntas al oráculo. En respuesta, se oía algo. Es el contenido de aquello que se oía lo que han debatido ampliamente los estudiosos. Hasta el siglo pasado, muchos estudiosos pensaban que la pitonisa emitía profecías incomprensibles a golpe de gritos bajo el efecto de algún tipo de droga. Un sacerdote que la acompañaba descifraba sus frenéticas palabras y escribía una interpretación de lo que decía. La pitonisa era incoherente y deliraba. El sacerdote era quien realmente estaba detrás del oráculo. Es un punto de vista plausible. Delfos era una encrucijada internacional en la que había información actualizada. Los sacerdotes estarían muy bien informados sobre lo que pasaba en el mundo y así emitían útiles y acertadas profecías. Es un razonamiento que explica de manera racional el misterio de Delfos. Sin embargo, un creciente número de estudiosos cree que esta teoría es falsa. El concepto de una pitonisa que gritaba, que chillaba, que enloquecía, parece deberse a una mala traducción del griego al latín de los términos que describen este estado extático y maníaco. En griego se utilizaba la palabra mania o manía, lo que en latín solía traducirse como insania o bacordia, que significa locura, demencia o frenesí. Los escépticos sobre el funcionamiento de todo este proceso no llegan a creerse que Apolo emitiera oráculos reales en Delfos. Creen que las pitonisas chillaban o murmuraban, y luego el sacerdote lo interpretaba y daba una respuesta. Pero eso no se puede probar. Las fuentes griegas dicen que era una respuesta que salía de boca de la Pitia y que uno mismo podía comprenderla. Y ya está. Preguntabas una cosa y te respondían. Una de las preguntas más complicadas que jamás respondió una pitonisa fue formulada en el siglo VI a.C. por un rico rey que quiso poner a prueba el oráculo de Delfos. Sin embargo, fue el oráculo el que lo puso a prueba a él. Año 500 a.C. El oráculo de Delfos estaba en el momento más álgido de su influencia y poder a principios del siglo V a.C. En aquel momento, los faraones ya llevaban más de 2000 años gobernando en Egipto. China estaba transformándose gracias a las enseñanzas morales de Confucio. Y en México estaba empezando a surgir la gran civilización maya. La prueba. En aquel momento, Delfos era el centro político religioso de Grecia, una especie de capital que unía las innumerables ciudades-estado independientes que formaban el mundo griego. Aquí era donde los griegos, que a menudo luchaban entre sí, compartían un espacio común. No solo venían para consultar al oráculo, sino para venerar a sus dioses, hacer públicos tratados de paz y para cuidar de uno de los símbolos de su cultura, la llama eterna. Si por alguna causa se contaminaba la llama de una ciudad, en términos religiosos,
lo que se hacía era apagar todos los fuegos del lugar e ir a Delfos, a por una llama nueva y pura. Delfos era el centro del fuego. Conseguir la llama pura de Delfos era a veces un asunto de máxima urgencia. Un corredor llamado Euquitus murió tras llevar la llama de Delfos a Platea y recorrer 160 kilómetros en un solo día. Aunque las profecías del oráculo no eran menos peligrosas, la pitonisa podía dar pistas de lo que pensaban los dioses, pero lo más importante era comprenderlas. A veces era cuestión de vida o muerte. La historia que mejor lo ilustra es la del rey Creso. Creso era rey de Lidia, la potencia más poderosa de Asia Menor. En el siglo VI a.C. mandó emisarios a todos los oráculos de Grecia con la pregunta de si conocían lo que él iba a hacer justo 100 días más tarde. Era una prueba. Creso quería saber en qué oráculos podía confiar, si es que había alguno en el que pudiera confiar. De todos ellos, solo a la pitonisa de Delfos no le sorprendió la pregunta. Sé cuántos granos tiene la arena y cuánto mide el mar. Entiendo al mundo y oigo la voz del que no habla. Azota mis sentidos el sabor de la tortuga y del cordero que cuecen en bronce. Y de hecho, Creso a los 100 días mató una tortuga y un cordero y lo sirvió en un caldero de bronce. Algo estrafalario que hizo deliberadamente porque pensaba que nadie, ni un oráculo, podría adivinarlo. Convencido por el poder de Delfos, Creso envió fastuosos regalos al santuario. 300 cabezas de ganado para un gran sacrificio. Un espectacular cuenco de oro en el que cabían otros 600 más pequeños. Llegó a mandar hasta las joyas de su mujer con la esperanza de recibir predicciones favorables. Creso ansiaba ampliar su imperio mediante el ataque a Persia. Alrededor del año 550 a.C., fue a Delfos para preguntarle al oráculo si era una buena idea. La respuesta fue, si cruzas el río Alis, se destruirá un gran imperio. Y pensó, perfecto, tengo el visto bueno. Y se dirigió a Oriente, atacó el imperio persa cruzando el río Alis y fue derrotado. Por supuesto, fue culpa suya por malinterpretar al oráculo y no pensar que el imperio que se destruiría sería el lidio, no el persa. Hecho prisionero por los persas, más tarde envió a Delfo a sus esposas como reproche al oráculo por haberle informado mal, a lo cual la pitonisa respondió: Creso no tiene derecho a quejarse. Apolo predijo que caería un gran imperio. Si hubiera querido estar bien informado, tendría que haber preguntado si era el suyo o el persa. La historia de Creso es un buen ejemplo de la manera en que funcionaba el oráculo de Delfos. Sus preguntas estaban llenas de ambigüedad, lo que hacía muy difícil que se equivocara, o lo que es lo mismo, era una garantía de que siempre acertaba. Si el resultado no era el que se esperaba, era culpa de la persona, que lo había interpretado mal, no del oráculo. La ambigüedad del oráculo no era solo una manera de curarse en salud, sino que era en gran parte lo que le proporcionaba sabiduría. La gente iba a Delfos en búsqueda de respuestas claras y precisas, cosa que raramente recibía. En todo caso, aumentaba la incertidumbre y la llevaba a un nivel más profundo, lo que hacía que la gente buscara la respuesta en su interior. Unos 70 años después de Creso, la supervivencia de Atenas y, de hecho, la historia del Mediterráneo se forjó gracias a la correcta interpretación de una predicción del oráculo ambigua y especialmente difícil.
En el año 480 a.C., Persia se había convertido en la gran potencia del Mediterráneo y se disponía a atacar Atenas con un ejército abrumador que los arqueólogos han cifrado en 5 millones de soldados. Desesperados, los atenienses enviaron 2 emisarios a Delfos en busca de consejo. La respuesta de la pitonisa fue espeluznante. ¿Por qué estáis sentados, desdichados? Id al final del mundo. El dios de la guerra de amplia cabellera os hará caer desde un carro persa. Levantaos, marchad rápido del santuario y someted vuestros corazones al dolor. Aterrados, los atenienses volvieron al día siguiente con oraciones y con un cargamento de laurel para ofrecer a Apolo, jurando quedarse en el templo hasta que la pitonisa suavizara sus palabras. Y lo hizo, pero casi imperceptiblemente. Zeus, que todo lo ve, os asegura a los atenienses que la única que no caerá será la muralla de madera, aunque os ayudará, a vosotros y a vuestros hijos. Se trataba de una predicción enigmática y poco esperanzadora. ¿Pero qué significaba? ¿Qué era la muralla de madera? ¿Significaba que tenían que guarecerse tras la muralla que rodeaba la Acrópolis para vencer a los persas? ¿O era una muralla de barcos? ¿Huir era lo único que podían hacer los atenienses e intentar vencer a los persas en el mar? Tras un intenso debate público, la mayoría de los atenienses apostaron por irse de la ciudad. A pesar de las circunstancias adversas, derrotaron a los persas en el mar, una victoria que fue la base para que se formaran futuros imperios. Los que interpretaron mal el oráculo fueron asesinados por los persas al saquear y quemar la ciudad palmo a palmo hasta la Acrópolis. Los persas destrozaron toda la ciudad. Pero gracias a la pitonisa, gracias al oráculo, la mayor parte de la población estaba a salvo en la isla de Salamina, y la flota griega salió victoriosa. Como ofrenda de gratitud, los atenienses enviaron a Delfos un trípode dorado que se apoyaba en una columna formada por 3 serpientes entrelazadas. Dicha columna fue trasladada a Constantinopla en el año 330 después de Cristo, donde todavía se puede visitar un fragmento con la cabeza de una de las serpientes. El otro dios. El oráculo de Delfos solo recibía a visitantes y emitía profecías 9 días al año. Sin embargo, la actividad bullía en el templo durante todo el año. La mayor parte estaba relacionada con la extraña relación entre 2 dioses muy diferentes, Apolo y Dionisos. Ambos consideraban Delfos como su casa. Ambos dioses eran vitales para el oráculo. Apolo era la principal influencia y representaba la razón, la armonía y el control. Dionisos, que era el dios de la naturaleza, el éxtasis y la ebriedad, era un contrapunto de vital importancia. Ambos dioses representan lo mismo, que es el conócete a ti mismo. Mientras que con Apolo te conoces a ti mismo a través de la introspección, de la revelación, con Dionisios es a través del vino. Es decir, que bebes vino y es como si salieras de tu ser. Experimentas contigo mismo de una forma que no podrías hacer de otra manera. Apolo tenía el poder de febrero a octubre, un período de 9 meses en que hablaba a través de la pitonisa. Dionisos le sustituía durante el invierno. Según Plutarco, un conocido escritor y sumo sacerdote de Delfos, esa división reflejaba la naturaleza humana. 3 partes racionales y una mística. Las seguidoras de Dionisos se llamaban Ménades, palabra relacionada con el vocablo manía, y celebraban su resurrección invernal con ritos extáticos y secretos. Todos los meses de noviembre, 14 mujeres jóvenes de Atenas se encontraban con otras 14 de Delfos. Guiadas por un flautista que representaba a Dionisos,
bailaban en el monte Parnaso, a 10 kilómetros, en la cueva de Coricio. Era la misma cueva que había ocupado Gaia, la diosa original de Delfos, hacía 1000 años para emitir sus profecías. Los ritos de Dionisos giraban en torno a la fertilidad y la sexualidad, temas por los que los griegos no sentían vergüenza alguna. En la isla de Delfos, por ejemplo, la veneración de la sexualidad era algo explícito. Se dice que las ménades llevaban símbolos fálicos mientras subían a la montaña, bebían, bailaban y entraban en estado de frenesí. Era algo real. Las mujeres subían por las faldas del monte Parnaso, un terreno muy escarpado y desigual, y celebraban los ritos a Dionisos allí, que seguro que consistían en bailar, hacer sacrificios, beber, etc. En el momento del éxtasis, las ménades buscaban animales salvajes, los desollaban con las manos y se los comían vivos. Aquel clímax salvaje representaba una especie de unión divina con la naturaleza y con el propio Dionisos. Comunicarse con los dioses no era la única razón por la que la gente hacía el largo viaje hasta Delfos. Venían a ver el propio esplendor del lugar. Las ciudades y las colonias griegas se enfrentaban aquí para demostrar su grandeza. Delfos era en gran medida, creo yo, una especie de exposición universal con estos pabellones hechos por ciudades rivales para presumir y demostrar a todas las demás su grandeza. Así, los primeros ejemplos de la escultura arquitectónica se pueden observar en el serpenteante camino hacia el templo. Más de 27 de los llamados tesoros llenaban la vía sagrada. Eran pequeños pero elegantes almacenes como este de Atenas, en los que se guardaban las donaciones. Queda muy poco del esplendor pasado de este lugar, aunque en 1939 los arqueólogos descubrieron una serie de joyas, testimonio del lujo de la época. Son extraordinarias porque nos permiten hacernos una idea de lo fastuosas que eran las donaciones que se efectuaban a mediados del siglo VI a.C. Y más importante incluso son las imágenes criselefantinas de Apolo, de su hermana gemela Artemisa y de su madre Lido. Con ello, nos hacemos una idea de cómo era el arte y no solo leemos referencias en fuentes antiguas. Solo han llegado hasta nosotros unas cuantas muestras de las miles de obras de arte que llenaron este templo en el pasado. La más famosa, un corredor en un carro recuperado de entre los escombros con las pupilas y las pestañas intactas. Había esculturas monumentales que representaban escenas enteras de la mitología griega en lo alto del templo de Apolo. La pintura también destacaba. Había un legendario mural con cientos de personajes que era tan extenso que incluía instrucciones para observarlo. La música era otro elemento presente. Esta inscripción de un himno a Apolo en un lateral del Tesoro de Atenas es un raro ejemplo de música escrita de la Grecia clásica. Los expertos siguen intentando descifrar el código musical para poder tocar algún día el antiguo himno. Otro de los grandes atractivos de Delfos, aparte del arte y del oráculo, eran los Juegos Píticos. Empezaron en el año 582 a.C. y se celebraban cada 4 años. Estas competiciones atléticas y artísticas solo eran superadas en prestigio y popularidad por los Juegos Olímpicos. Incluían toda una variedad de acontecimientos deportivos, carreras a pie,
jabalina, disco, boxeo y una despiadada variedad de lucha libre conocida como pancracio. Las carreras de carros, el deporte más indisciplinado y peligroso de la antigüedad, también se celebraban aquí, en una pista situada bajo este olivar. Estos juegos eran muy populares y atraían a decenas de miles de griegos. El alcohol, como también pasa ahora, ocasionaba algunos problemas. Prohibido llevar vino más allá del dromos. Reza esta inscripción en las paredes del estadio. Si alguien llevara, se tendrá que resignar a pagar una multa. En Olimpia, los ganadores recibían una corona de olivo. En Delfos se les coronaba con laurel, la planta sagrada de Apolo, y se les permitía erigir su propia estatua para conmemorar sus hazañas. Otra diferencia significativa es que en los Juegos Píticos se incluían competiciones artísticas, musicales y teatrales, siendo quizá la única vez en la historia en que éstas han sido tan populares e importantes como las competiciones deportivas. No hacía falta ser un gran atleta. También participaban poetas, cantantes o músicos. Y ello representaba las diferentes facetas de Apolo, que era quien se suponía que tenía que disfrutar de las competiciones. Esto nos muestra cómo los griegos combinaban lo físico, lo intelectual y lo artístico, que es, creo yo, una buena manera de definir la cultura griega. Estaba repartida equitativamente. Pero no todo en Delfos era admirable y puro. Durante los 1000 años de historia de Delfos, las mujeres que hacían de oráculo no eran siempre personas de total confianza. Por decirlo claramente, hubo ocasiones en las que las pitonisas aceptaron sobornos. En el siglo V a.C., un general espartano sobornó a una pitonisa para que profetizara mala suerte a un rival suyo. Cuando se descubrió el fraude, el espartano se suicidó y la Pitia fue deshonrada y expulsada de Delfos. Fue un gran escándalo para los griegos, pero se culpó a los humanos, no a los dioses. No se consideraba que la culpa fuera de Apolo, sino de quien hablaba por él, la pitonisa. La manipulación se hacía a nivel humano, no a nivel divino. Delfos se enfrentó a una crisis mucho mayor en el año 480 a.C., cuando el poderoso ejército persa se dispuso a saquear el templo. Los sacerdotes empezaron a esconder los objetos más valiosos, pero la pitonisa les dijo: «No hagáis nada. Apolo sabe cómo proteger sus propiedades». Aquella noche, cuando los persas se lanzaron al ataque, un gran corrimiento de tierras diezmó sus tropas. A pesar de todo, unos cuantos saqueadores consiguieron entrar en el templo. Estas 7 inscripciones anuncian recompensas por la recuperación de los tesoros robados. La decadencia gradual de Delfos empezó cuando el rey Filipo II de Macedonia y su hijo, Alejandro Magno, conquistaron Grecia. Las ciudades y colonias griegas que en el pasado habían enviado a sus dirigentes a Delfos en busca de consejos urgentes sobre política, eran ya parte de un vasto imperio. Seguían llegando particulares a Delfos, pero con cuestiones privadas mucho más triviales. Preguntaban con quién casarse, si su mujer seguiría con buena salud si tenían otro hijo, cómo podían tener hijos o si debían temer algo. Eran cosas muy simples. El declive de Delfos fue acelerado en gran medida por los romanos, que redujeron toda Grecia a una sola provincia romana en el año 147 a.C. El general romano Sila necesitaba dinero para una campaña militar y lo obtuvo desvalijando Delfos. Sus tropas empezaron a saquear el santuario hasta que oyeron una música de procedencia desconocida. ¿Era Apolo que protestaba por aquella expoliación? La explicación de Sila fue que era la forma en que Apolo mostraba su contento.
Tras aquello, los romanos desmantelaron los tesoros de todas las donaciones que habían ido acumulando durante siglos. Entre otras cosas, se llevaron el enorme cuenco dorado que había donado el rey Creso 5 siglos antes. Como era demasiado grande, lo dividieron en trozos y lo fundieron en Roma. Otro gran saqueador fue el emperador Nerón, quien fue a Delfos en el año 66 después de Cristo y envió a Roma 500 de las mejores estatuas de Delfos. El disparatado emperador compitió en los Juegos Píticos y fue coronado como ganador de la prueba musical. Seguramente los jueces fueron amenazados de muerte y no tuvieron otra opción. Por el contrario, un romano favorable a Delfos fue el emperador Adriano, un enamorado de la cultura griega que restauró el templo y revivió el oráculo en el año 132 después de Cristo. De nuevo, volvía a haber 3 pitonisas profetizando ante una nueva ola de visitantes, en su gran mayoría turistas del mundo romano. El propio Adriano hizo sus preguntas al oráculo. ¿Quién era Homero, el hombre que escribió los primeros poemas de Grecia? La respuesta de la pitonisa fue asombrosa. Homero no era otro que el nieto de Ulises, el legendario héroe sobre el que había escrito en la Odisea. Pero la vuelta de Delfos a la gloria fue efímera. En el siglo II, el oráculo ya estaba en silencio. Había sido sustituido por una nueva religión y un nuevo dios. Los primeros cristianos estaban decididos a eliminar cualquier competidor pagano y denunciaron al oráculo al describir el trance profético en términos pornográficos como una especie de posesión sexual por espíritus malignos del infierno. De estas fuentes se desprende la popular imagen de la pitonisa delirante y salvaje. Extraordinariamente, todavía hubo un último destello de interés por Delfos. El emperador Juliano el Apóstata, llamado así por ser el último emperador que prohibió el cristianismo, intentó recuperar la religión de los griegos, la cual describía como una aventura del alma en busca de Dios. En el año 362 después de Cristo, envió un emisario a Delfos para ver si el oráculo podía volver a la vida. Todavía quedaba una pitonisa, quien pronunció la que resultó ser la última profecía del oráculo y que anunció en realidad su desaparición. Dile al emperador que ha caído la casa de hermosos labrados. Apolo ya no tiene cobijo ni hojas de laurel. Las fuentes están en silencio. Las voces han sido acalladas. El emperador cristiano Teodosio prohibió Delfos en el año 394 y lo destruyó con especial virulencia. No quedó piedra sobre piedra, nada que recordara su grandeza y su fama. Sin embargo, el misticismo de Delfos siguió vivo. El propio Miguel Ángel pintó esta pitonisa en el techo de la Capilla Sixtina. Los corrimientos de tierra acabaron por enterrar las ruinas a más de 6 metros de profundidad. Durante siglos, Delfos permaneció en el olvido, y no fue hasta el Renacimiento cuando los primeros turistas guiados por los antiguos relatos subieron a las montañas y buscaron el santuario. Lo que encontraron fue un poblado llamado Castri, construido sobre el mismo emplazamiento. 4 siglos más tarde, en 1891, unos arqueólogos franceses localizaron toda la estructura de Delfos y empezaron a desenterrar sus ruinas. Lo que descubrieron fue algo impresionante y trascendental para la arqueología, la historia e incluso el arte y la arquitectura. Eran los restos de un sueño, del eterno sueño humano de descubrir y comprender la voluntad de los dioses.